Las ventas pendientes regresan al crecimiento mientras nos acercamos a la primavera. Hoy vamos a revisar los datos más recientes del mercado de vivienda en Estados Unidos y la buena noticia es que hay varias señales positivas que vale la pena entender bien porque afectan directamente a cualquier persona que esté pensando en comprar o vender una casa este año. Lo primero que hay que saber es que las ventas pendientes de casas, es decir, las casas que ya tienen un contrato firmado pero que todavía no han cerrado, regresaron al crecimiento comparado con el mismo periodo del año anterior. Esto es una buena señal. ¿Por qué habían bajado antes? Por la gran tormenta de nieve de finales de enero. Esa tormenta cubrió gran parte del país durante varios días y frenó mucha actividad. Las personas dejaron de salir a ver casas, dejaron de poner sus casas en venta e incluso algunos cierres de transacciones se retrasaron. Pero hay algo importante que explicar aquí. Los datos de ventas pendientes tardan entre 30 y 60 días en aparecer reflejados en los reportes de ventas de casas existentes. Así que no solo la tormenta afectó las ventas nuevas, sino que también impactó los cierres futuros. Sin embargo, con el tiempo, todo eso se normaliza y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. Y la siguiente tormenta que se esperaba, la tormenta que se aproximaba a la costa este, no se esperaba que tuviera el mismo impacto que la de enero, porque esa fue una tormenta que cubrió una porción muy grande del país durante varios días. Eso no se repite fácilmente. Lo que es importante para la temporada de primavera de 2026 es que los datos negativos del invierno ya están saliendo del sistema y la semana pasada también se vio crecimiento en los nuevos listados comparado con el año anterior. Eso es exactamente lo que uno quiere ver al entrar a la temporada de mayor actividad del año. Ahora, vamos a los números concretos de ventas pendientes semanales. La semana pasada, en 2026, se registraron 59.283 ventas pendientes de casas unifamiliares. En el mismo periodo de 2025 fueron 56.693, es decir, estamos por encima del año anterior. Los datos de ventas pendientes semana a semana pueden verse afectados por días feriados y eventos climáticos de corto plazo, como fue la gran tormenta de enero. Empezamos el año con crecimiento, luego la tormenta frenó las cosas y ahora estamos de regreso en crecimiento. Vamos a ver al menos 12 a 14 semanas consecutivas de crecimiento positivo. Si eso se combina con crecimiento comparado con el año anterior, entonces se puede decir que el mercado tiene una base sólida. Para 2026, todas las semanas hasta ahora han mostrado crecimiento positivo comparado con el año anterior. ¿Cómo va 2026 en detalle? Hasta la fecha, 2 semanas con crecimiento positivo semana a semana, 3 semanas con resultado negativo semana a semana, 1 semana plana, 3 semanas con crecimiento de 2 dígitos comparado con el año anterior y 6 semanas en total con crecimiento positivo comparado con el año anterior. Ahora hablemos de las solicitudes de hipoteca para compra. Este dato es importante porque nos dice hacia dónde van las ventas en los próximos 30 a 90 días. Es como un indicador adelantado. Lo que pasa hoy en solicitudes de hipoteca se va a ver reflejado en ventas cerradas dentro de 1 a 3 meses. La semana pasada, ese dato creció un 8% comparado con el mismo periodo del año anterior y en 2026 todas las semanas han mostrado crecimiento positivo comparado con 2025. Eso es una señal consistente de que la demanda está activa. Pasemos a hablar de las tasas hipotecarias, porque son el factor que más influye en todo lo demás. Para 2026, según el pronóstico, se establecen dos rangos: las tasas hipotecarias entre 5.75% y 6.75% y el rendimiento del bono del tesoro a 10 años, oscilando entre 3.80% y 4.60%. La semana pasada hubo mucha actividad económica y muchos titulares de noticias, pero las tasas hipotecarias y el rendimiento del bono a 10 años se movieron muy poco. ¿Qué pasó esa semana? El presidente Trump anunció, tras una decisión de la Corte Suprema sobre aranceles, un plan para subir los aranceles globales al 15% de forma unilateral. También salieron números del Producto Interno Bruto más bajos de lo esperado, y la inflación estaba corriendo al 3% comparado con el año anterior. Con todo eso encima, las tasas casi no se movieron. La tasa hipotecaria cerró la semana en 6.04% según Mortgage News Daily, y los datos de bloqueo de tasas de la empresa Poli mostraron una tasa de fin de semana de 6.26%. Hay otro concepto que es clave para entender por qué las tasas se han mantenido controladas este año y se llama el spread hipotecario. Es la diferencia entre la tasa de una hipoteca a 30 años y el rendimiento del bono del tesoro a 10 años. Históricamente, esa diferencia ha oscilado entre 1.60% y 1.80%. La semana pasada cerró en 1.94%. Eso es positivo, porque en años anteriores ese spread estuvo muy elevado, lo que hacía que las tasas hipotecarias fueran más altas de lo que deberían ser. Para dar una idea del impacto,
Si el spread estuviera todavía en los niveles máximos que tuvo en 2023, las tasas hipotecarias estarían en 7.21%, es decir, 1.20 puntos porcentuales más altas de lo que están hoy. El regreso del spread a niveles normales ha sido una de las razones por las que las tasas se han podido mantener por debajo de 6.25% durante todo este año. Realísticamente quedan entre 20 y 34 puntos base de mejora adicional en el spread. No es mucho, pero cualquier mejora ayuda. Ahora veamos el inventario de casas disponibles para la venta. El inventario creció esta semana, lo que es normal al acercarnos a la temporada de primavera, que es cuando más casas entran al mercado cada año. El crecimiento del inventario se ha desacelerado desde que las tasas bajaron en junio de 2025, pero el inventario sigue en niveles máximos de varios años y eso es lo que está manteniendo los precios bajo control. Los números concretos de la semana, del 13 al 20 de febrero de 2026, el inventario subió de 690.547 a 700.259 casas. En el mismo periodo del año anterior subió de 637.984 a 640.221. El crecimiento del inventario comparado con el año anterior es ahora de 9.38%, cuando meses antes llegó a ser de 33%. Ese crecimiento se ha ido moderando, lo cual tiene sentido porque la demanda también ha mejorado. Los nuevos listados también regresaron al crecimiento comparado con el año anterior. Esto es una señal positiva porque la mayoría de las personas que venden una casa también son compradores. Cuando ambas cosas crecen al mismo tiempo, el mercado se está moviendo de forma sana. Esperamos que los nuevos listados lleguen a un rango de entre 80.000 y 100.000 por semana durante los periodos de mayor actividad estacional, igual que ocurrió entre 2013 y 2019. Para poner esto en perspectiva, durante la crisis de la burbuja inmobiliaria, los nuevos listados semanales llegaron a estar entre 250.000 y 400.000 por varios años. El nivel actual es mucho más saludable. Los números de la semana pasada, en 2026 hubo 60.428 nuevos listados. En 2025 fueron 53.861, un crecimiento claro. Otro dato que hay que monitorear es el porcentaje de casas con reducciones de precio. Normalmente, alrededor de un tercio de las casas en venta tiene alguna reducción de precio antes de cerrar. Eso refleja la naturaleza dinámica del mercado. Cuando las tasas y el inventario suben juntos, más vendedores tienen que bajar el precio. Pero ahora mismo las tasas están cerca de mínimos de varios años y eso ha hecho que por primera vez en mucho tiempo estemos viendo una caída en ese porcentaje comparado con el año anterior. El porcentaje de propiedades con reducción de precio la semana pasada fue de 31.90% en 2026 contra 33% en 2025, una diferencia de un punto porcentual hacia abajo. Eso nos dice que la demanda mejoró un poco y el crecimiento del inventario se ha frenado, lo cual le da menos presión a los vendedores para bajar el precio. Finalmente, ¿qué viene esta semana en términos económicos? Hay varios eventos que el mercado va a estar observando de cerca. Discursos de miembros de la Reserva Federal, subastas de bonos importantes, el reporte de inflación del productor, los reportes del índice de precios de vivienda y las solicitudes semanales de desempleo que salen cada jueves. Ese último dato, las solicitudes de desempleo, sigue luciendo bien. Sabemos que aquí en Atlanta la nieve es más noticia que realidad, pero en otras partes del país esas tormentas sí frenaron la actividad. Lo importante es que ese efecto ya está desapareciendo de los números. En resumen, el mercado de vivienda está respondiendo bien. Las ventas pendientes están creciendo, los nuevos listados están creciendo, el inventario se mantiene alto, los precios están estables y las tasas hipotecarias están por debajo de 6.25%. Todo apunta a una temporada de primavera activa. Si quieres aprovechar este momento del mercado, ya sea para comprar tu primera casa, hacer un movimiento o simplemente entender qué opciones tienes, este es el momento de tener esa conversación. Llámanos o escríbenos hoy y con gusto analizamos tu situación sin ningún compromiso. Los datos están de tu lado, pero hay que saber cómo usarlos.